Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar y continuar con el estudio de la semana pasada. Y pues han estado llegando algunas preguntas desde hace ya cierto tiempo sobre el estudio que se hizo de Job. Hoy vamos a tocar un poquito ese estudio de Job y lo vamos a ir tocando porque Job, hay muchas cosas que hay que analizar que nos ayudan a poder llegar a una sabiduría sana, el poder comprender los contextos y las situaciones, las experiencias, nos va a ayudar a contextualizar todo lo que hoy en el nombre del Señor vamos a aprender. Por tanto, vamos a comenzar, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Job, capítulo 1, y luego vamos a entrar de lleno al estudio con la definición de sabiduría. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Job. Nos llevó 2 meses y medio analizar el libro de Job con profundidad en la iglesia, pero pues hoy vamos a tocar algunos puntos que son relevantes. La semana pasada tocamos también Job, pero hoy hay algo en particular que vamos a ir marcando y remarcando para que ustedes en sus casas puedan seguir leyendo y puedan tener ese ímpetu de conocer la situación de Job. Y vamos a darles algunas pistas para que puedan seguir en su estudio diario de la Biblia. Job capítulo 1 dice: hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y empieza a ir nombrando todas las propiedades que tenía Job. El versículo 4, hermanos, es determinante en la historia de Job. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Cuando dice cada uno en su día, es lo que para nosotros en el occidente conocemos como nuestro cumpleaños. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Hasta aquí vamos a leer. En estos momentos vamos a analizar un poquito esto. Y puede ser contrastante, y es la razón por la que muchas personas dicen que la Biblia se contradice. El versículo 1 dice que perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Vamos a ver entonces ahora con nuestra pizarra, vamos a ayudarnos gráficamente, porque estamos viendo atributos morales y Job parecía que los tenía todos, ¿no? Sabemos que al principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y aquí nos menciona que era temeroso de Dios. Muy bien, Job era temeroso de Dios. Era temeroso. Nos dice que era perfecto y recto y apartado. Recuerden que la palabra apartado es lo mismo que santificado. Cuatro virtudes que hacían de Job un candidato ejemplar dentro de este contexto en que la tierra estaba pasando. ¿Qué sucedía? Para poder entender lo que viene a continuación.
Job era perfecto y recto delante de Dios. Él era perfecto y recto delante de Dios, apartado de maldad y temeroso. Pero recuerden lo que hemos estado viendo, que es las maldiciones generacionales y el paralelismo histórico, que no hemos terminado con ello, no me he olvidado. Entonces, está Job, siete hijos y 3 hijas, que en su fiesta de cumpleaños realizaban fiestas, hacían banquetes, bebían, tomaban y hacían muchas cosas durante ese día. Vamos a tomar esto como una referencia, que más adelante vamos a entender por qué le estoy diciendo esto. Aquí hay un número de 10 hijos. Recuérdense de la unidad de 10 de hace 3 domingos, ¿sí? Y que cómo equivalía eso a un ciclo. Aquí vemos el número 10, 7 varones, 3 mujeres. ¿Sí? 10 hijos tenía Job. ¿Qué sucedía entre Job y sus hijos? Si él tenía todos estos atributos y estos eran sus descendientes, ¿por qué no se menciona que sus hijos también eran temerosos, perfectos, rectos y apartados del mal? Vamos a ver, porque no hemos terminado tampoco el estudio de las puertas y estamos en el estudio entre la brecha de la puerta del caballo y la puerta oriental, en donde entra casi todo el discipulado, y al final del discipulado vamos a ver la puerta oriental y todo lo demás, porque todo esto cabe dentro de la brecha que se forma entre la puerta del caballo y la puerta oriental, para que también tengas en contexto de que no nos hemos salido del discipulado. Simple y sencillamente, sus hijos sabían hacer lo bueno, sabían, porque tenían el ejemplo, pero no lo hacían. Recuerda que la semana pasada comenzamos a abrir el panorama del hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. Hacia ahí estamos yendo para que tú te des cuenta de dónde salen esos 3 hombres. O sea, estamos yendo de lo general a lo particular, para que cuando lleguemos a la gracia entiendas por qué Pablo le llama carnal, natural, espiritual a los hombres, ¿sí? ¿Qué pasa con Job? Dice la Biblia que habría que corregir o disciplinar a los hijos cuando no se seguía un ejemplo, era por ley. Entonces podemos decir que Job tenía todos los atributos que arriba se mencionan, pero no tenía la sabiduría para gobernar en su casa. Y recuerden que Timoteo nos habla de que primero hay que saber gobernar la casa, primero hay que saber gobernar a los hijos, para poder luego entonces disfrutar de un ministerio que el Señor nos pueda dar. Por gobernar no quiere decir sujetar, no quiere decir obligar, no quiere decir forzar, sino que implica muchas otras cosas de carácter moral, de carácter espiritual, ¿sí? No había ese vínculo, no había el vínculo afectivo a lo espiritual. No lo sé, me pongo a pensar, a lo mejor él realizaba todos los ritos que tenía que hacer solo, no invitaba a sus hijos, a lo mejor él se apartaba para orar y no invitaba a sus hijos, o a lo mejor él leía el Pentateuco y no se lo leía a sus hijos. El chiste es que aquí hubo una desvinculación de donde debería de seguir un linaje agradable a Dios. ¿Cuál es la consecuencia
de que tú aprendas de la palabra y no lo compartas a tus hijos, es lo que vamos a ver ahorita en el desarrollo de lo que le sucedió a Job. Él era bueno, él era noble, él era temeroso de Dios, pero no podía trascender ese conocimiento hacia sus hijos. No se explican las razones en la Biblia, pero ahorita vamos a ver los versículos que apoyan lo que yo te estoy diciendo, y no pienses que es algo que yo pues estoy inventando, ¿no? Te decía que cada año, cada fiesta de ellos, o sea que vamos a suponer, tenía 10 hijos, y aquí están tomando de referencia un cumpleaños. Vamos a poner en enero. O sea que prácticamente había 10 meses de fiesta en donde cada uno de ellos o todos juntos sabían hacer cosas que no eran agradables. Tal era el caso que su papá conocía perfectamente lo que hacía, que luego inmediatamente después del día sacrificaba para que Dios perdone los pecados de sus hijos. Cumpleaños, vamos a tomar el del primer hijo, ¿sí? Porque vamos a tomar el ciclo anual. Que te des cuenta qué sucede entre un ciclo y otro ciclo, entre un año y otro año, que es el tiempo también que Dios nos permite tener una cobertura del discipulado para que finalizando ese año tengamos las herramientas para los embates que van a venir, ¿sí? En este caso, dice aquí, en el 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job decía en su corazón que tenía que hacer la ofrenda. Escuchen qué pasa en el versículo 6. Más adelante, el libro de Job, vamos a ver cuando estemos casi al final del discipulado y yo les enseño numerología después de ver demonología. Vamos a entender por qué Job en los determinados versículos hay ciertos mensajes. Vamos a ir codificando la Biblia, si quieren llamarlo de esa manera. Versículo 6 dice, y un día vinieron los hijos de Dios. Aquí es donde comienza la verdadera historia detrás de Job. Enero, 1 de enero a 1 de enero, estamos hablando de un año o un ciclo. Dice que terminó, o sea, la fiesta, el convite, el sacrificio y todo. Job hizo un sacrificio, cuando el sacrificio lo debe de hacer cada persona para expiar sus pecados. Él lo hacía por sus hijos porque era temeroso de Dios, pero aquí entra también otra enseñanza de que cada uno tiene que ser el que expíe los pecados delante de Dios, el que sea el que se arrepienta y pida perdón por sus propios pecados. Porque si yo no puedo pedir perdón por los pecados de mi hija, eso es algo personal, ¿sí? Mi hija lo hace y tampoco puede pedir perdón por mis pecados, eso es algo personal, pero sí podemos orar por otra persona para que Dios lo redarguya o la redarguya y vayan a los pies del Señor. Muy bien, dice, los hijos de Dios. Recordamos aquí el ideal de Dios, donde estaba Lucifer, sus ángeles, arcángeles, potestades, gobernantes, todos estaban aquí. Estos son los hijos de Dios. En Génesis vemos que se les vuelve a llamar así cuando se meten con las mujeres y nacen la raza de gigantes, ¿no? ¿Qué sucede? Dios crea a Adán
crea a Eva y es cuando se da el cambio del imperio mundial de Dios y pasa a Satanás por la caída del hombre. Eva pasa aquí, contamina a Adán, se invierten los papeles y aquí vemos el pecado como la simiente o la semilla. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, versículo 6. A presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Muy bien. Lucifer pasa a ser Satanás. Lucifer significa ángel de luz y pasa a ser Satán. Luego veremos más adelante cómo los diferentes nombres de Satanás se refieren a cosas diferentes. Y sucede algo interesante. Y dijo en el versículo 7, recuerden aquellos que han tomado numerología básica que dimos alguna vez, y dijo Jehová a Satán en el versículo 7, ¿de dónde vienes? ¿Sí? ¿De dónde vienes? Satanás tiene varios significados. Significa descarriado, significa distante, ¿sí? En algunas ocasiones es traducido como demonio. Traducido, estamos hablando de la traducción. Pero en el original hebreo significa adversario. ¿Sí? Tiene otro nombre, otro significado dentro de la palabra hebrea: acusador. ¿Sí? Ya tienes aquí un poquito de los significados de la palabra Satán o Satanás: descarriado, distante, demonio, adversario, acusador. ¿Por qué te lo puse en este orden? Si no te has dado cuenta, no es al azar los órdenes de las cosas. Cuando yo se los menciono, todo tiene una razón del por qué. Vamos a suponer un ejemplo mundano. Tú estás con un compañero de la escuela y de repente ves que hizo algo malo y tienes una intención de ir y acusarlo. En el momento que tú acusas, te conviertes en un adversario de esa persona. ¿Sí? La palabra demonio significa alguien que hace maldad, que pertenece a algo oscuro, con la intención negra del corazón. Te distancias de la persona de la cual tú comenzaste un problema y quedas, o él o la persona queda descarriado. Es un ciclo que encierra ese pequeño nombre, efímero nombre, ¿sí? Pero al final de cuentas, cuando a veces decimos ese nombre, estamos como que propiciando el inicio de un ciclo. O sea, cuando lo decimos en un sentido despectivo, ¿sí? Tú eres Satanás o algo así, ¿no? Empezamos a hacer esto. Y empezamos a rodar un ciclo dentro de un mundo espiritual. Si recuerdas, en el mundo espiritual en donde está Adán forma el vínculo entre los dos mundos, el espiritual y el físico. No sé si te acuerdas, en los primeros estudios ahí explicamos cómo está. Satanás no tiene acceso al mundo físico si no es a través de la humanidad. Él no pudiera accesar a este imperio del dominio del mundo si no fuera por la humanidad. ¿Quién le da el derecho a Satanás de poder actuar? Nosotros, a través de lo que le permitimos hacer en nuestro cuerpo. Y aquí, hermanos, entra la parte del espíritu, la parte del alma, la parte del cuerpo y la semilla o el fruto
de una contaminación que sería la carne. 4 elementos, porque también hemos visto que Dios se maneja en un ciclo de 4 elementos casi siempre, ¿sí? Bueno, ya tenemos esto. Hijos de Dios, borramos esto. Y dice la Biblia, ¿de dónde vienes? Dice Jehová a Satán. Y, hermanos, algo curioso desde mis principios del estudio seminario, es porque a Satanás se le pone con mayúscula. Se le pone con mayúscula por el poder que tiene. O sea, es un poder muy vasto, es un poder muy amplio, con la capacidad de engañar siempre a un tercio, y su objetivo es engañar a 2 tercios. Se quiere ganarle por 1/3 a Dios, porque la Biblia menciona que solamente 1/3 se va a salvar si los hijos de Dios siguen quedando callados. Muy bien. Estamos hablando de sabiduría de Dios como una virtud de Dios. Pero en el momento que la Biblia menciona de dónde vienes, es una pregunta muy general que puede interpretarse como ignorancia por parte de Dios. La gente que lo lee nada más puede interpretar y decir, ¿cómo es que Jehová está preguntando a Satanás? No que una de sus virtudes de Dios es la omnisapiencia. ¿Por qué tiene que preguntar? Si ustedes analizan y leen la Biblia, a Jehová le gusta preguntar para darte la oportunidad de decir la verdad. Lo que hace Dios es darnos la oportunidad de trabajar nuestros ciclos, a través de ser sinceros con Él, a través de ser honestos con Él y a través de ser íntegros con Él. Sin embargo, aunque Satanás es el padre de la mentira, ¿sí? Aunque Satanás es el padre de la mentira, eso no quiere decir que todo lo que diga es mentira. Tal es el caso, vemos Mateo capítulo 4, y tú vas a ver cuántas mentiras dice Satanás, pero también apunta cuántas verdades menciona Satanás, aún e inclusive mencionando la palabra de Dios, mejor que muchos discípulos. Entonces dice aquí, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán, que también es otra de las virtudes que tiene Satanás, que no quiero decir que con virtudes quiere decir que se pueda emular, es una virtud que tiene Satanás, de que siempre que le pregunta a Dios, responde. Fíjense que como él, conociendo a Dios, conociendo su majestuosidad, tiene la osadía y tiene la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, la apariencia de decirle a Dios, yo soy como tú igual, si tú me preguntas, yo te contesto, sé que eres Dios que me creaste, pero eso no implica que te tenga que obedecer porque yo he decidido no obedecerte, ¿sí? Le contesta a Satanás y le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. La respuesta de Satanás es como decirle, mira, sé que me lo estás preguntando por algo, así es que te voy a responder en tono sarcástico. ¿Sabes que yo soy el Dios de este mundo? Y sabes que este es mi reinado, que así como tú un día, fíjense, así como tú un día, Dios, caminabas con Adán todos los días, así yo también rondo la tierra todos los días, porque es como una burla a tu propia santidad. Lo que tú perdiste, yo lo tengo, lo que tú hacías, yo lo hago. ¿Sí? Entonces, similitudes que Satanás quería de Jehová. Muy bien. Dice, y de andar por ella. Versículo 8.
Jehová le dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vamos a hacer otro énfasis aquí, hermanos, porque parece que Dios, al ver a alguien que es recto, perfecto, temeroso de Dios, o sea, como que le dice: Señor, ¿sabes qué? Aquí tienes a uno que sí me sirve, que sí me obedece, corrómpelo, téntalo y destrúyelo. ¿Sí? O sea, parece que le está diciendo a Dios así si leemos la Biblia sin la sabiduría que viene de lo alto. Pero lo que realmente le está diciendo Dios, en el Nuevo Testamento vemos que una de las cosas primeras que ve Jesucristo en las personas es la intención del corazón. Entonces, vamos a analizar lo que dice aquí. Dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, respondiéndole en el mismo tono que Satanás acaba de usar. O sea que estás viniendo de rondar la tierra, estás viniendo de pasear por ella, y en ese paseo y en ese rondín no has considerado a Job. Entonces, antes de que tú lo acuses, yo lo voy a poner en la mesa. Pero voy a decir los atributos que tiene Job de bueno, para que no acuses en falso a uno de mis hijos. Entonces se alcanzó a entender. En el mismo sentido y en el mismo tono que Satanás hizo y evadió una pregunta a través de una respuesta muy general, Dios le da una respuesta particular diciendo: o sea, ¿no has considerado esto? ¿No pensaste esto? O sea, como si Dios pudiera ser burlado. En ese sentido se lo dice Dios. No es que esté poniendo a Job así en la mesa para que Satanás lo destruya y lo corrompa, sino que Dios ya sabía y ya había visto que Job dejó abierta una puerta. La puerta de la desobediencia de sus hijos. Y lo que es peor, la justificación por parte de él. ¿Qué es la pregunta que me han hecho muchísimas veces? ¿Qué es lo que debía luego entonces haber hecho Job? Bueno, lo que debió haber hecho Job es ir y decirle a sus hijos: ¿saben qué? Esto no es agradable a Dios. Esto que ustedes hacen no es correcto delante de Dios y no es el ejemplo que yo les he dado. Por tanto, yo quedo excluido porque les he llamado la atención, porque les he dicho verdad, porque les he hablado de la palabra, porque les he dicho muchas cosas referentes a nuestro Padre Celestial, y ustedes no han querido seguir a Dios y presentar sus ofrendas de sacrificio después de la corrección. ¿Sí? Sin embargo, Job no lo hizo. Job no lo hizo y deja abierta la puerta. Fíjense que como él era perfecto y temeroso, tenía una cobertura, ¿sí? Y la cobertura también dura un año. Entonces vamos a analizarlo porque no quiero revolverte, por eso estamos yendo muy lento, muy despacio. Dice la palabra de Dios. Vamos a volver al punto en el 4, donde dice: hacían banquetes en su casa, cada uno en su día. Y acontecía que Job hacía los sacrificios para santificarlos. Y un día vinieron a Jehová los hijos de Dios. Y vino Satanás. ¿Qué día? Eso es una fecha X, ¿no? O sea, primero fue la fiesta, inmediatamente después ya había una puerta abierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al día 2 Job pudo
haberlos reprendido. No lo hizo. Entonces, aquí hay un pecado llamado omisión. En todo caso, fue partícipe al no decirles que estaba mal. Cuando tú tienes un lugar y es tuyo y tú amas a Dios y en ese lugar se hacen cosas desagradables a Dios y no las mencionas, estás cometiendo esto. O en tu casa, tú eres cabeza de familia, tú sigues a Dios y tu familia mete cerveza o hace cosas, estás haciendo esto. Te estás haciendo partícipe únicamente por no decir, en esta casa no se bebe, en esta casa no se hace eso, aquí no se insulta, aquí no lo otro. Entonces le temes más al hombre que a Dios. Ese es el pequeño detalle que cometió Job. Que no Dios fue el que lo castiga. Y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede después. Dice, empieza el juicio, por así decirlo, y la defensa hacia Job, y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? No hay otro. Por eso no creo que no te hayas dado cuenta del pequeño y gravísimo error que cometió Job. No creo que no hayas visto esa puerta abierta. Entonces tú no vienes nada más para decirme que rondaste la tierra, que estabas paseando por ella, y qué casualidad que tú te presentas cuando normalmente, ¿sí?, vienes a acusar a todos los que han hecho maldad, que dicen amarme, ¿sí? Hoy en particular vienes especialmente porque si hay alguien que ha podido ser obediente a mí, pero que hoy cometió un error, ¿sí? Vamos a ver qué dice. Versículo 9. Responde Satán a Jehová y le dice, ¿teme Job a Dios de balde? Fíjense que aquí Satanás está haciendo alarde de su significado de su nombre, adversario y acusador. Te teme de gratis. O sea, es recto de gratis. Es obediente de gratis. Si tú le has dado todo, ¿sí? Dice, no le has cercado a él. Escuche muy bien lo que dice. No le has cercado a él y a su casa y todo lo que tiene en derredor. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu cara. Fíjense que le está diciendo Satanás. Él abrió una puerta y tú eres Dios justo. Él cometió pecado y tu justicia, tu palabra dice que lo debes de castigar. Tú extiende tu mano, castígalo. Es el acusador, ¿sí? Castígalo. Escuchen lo que responde Jehová, porque esta es la parte que tú tienes que absorber. Dijo Jehová a Satán, he aquí todo lo que tiene, todo está en tus manos, porque yo no te lo estoy dando. Él te lo acaba de poner en tus manos al abrir esta puerta. No, yo te lo estoy dando. Ahora, porque Él es perfecto, varón, temeroso mío, dice, solamente no te permito ponerle una mano encima a Job. ¿Sí? Y era lo que esperaba escuchar Satanás. Salió Satanás de delante de Jehová. Escuchen bien, porque entre el 12 y el 13 vamos a ver qué sucede. Voy a quitar esta parte para continuar con el ciclo. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas y comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. ¿Sí? O sea, el otro, 1 de enero.
Fíjense cuánto tiempo tuvo Job para advertirles, prepararles y cerrar esa puerta. ¿Saben qué, hijos? Ya estuvo bueno de sus fiestas, de estar haciendo cosas desagradables a Dios. Ya viene tu cumpleaños. ¿Sabes qué? En mi terreno, en mi territorio, en donde estás santificado para Jehová, no pueden hacer esas cosas. ¿Quieres hacerlas? Hazlas fuera, porque esto le pertenece a Jehová. Esa era la actitud que esperaba Dios y la cobertura que Dios le dice. Satanás se lo dice y se lo dice en el versículo 10. ¿No tienes tú puesto una cobertura a él y a todo lo que él tiene? Y dice Satanás, muy bien, ya me dieron sus bienes y pertenencias. Para que yo pueda atacar, dice Satanás, tengo que esperar a que se quite la cobertura. Si hay una cúpula que protege Dios, cuando abrimos una puerta, hermanos, ya está fraccionando la cobertura, ¿sí? Y tenemos un tiempo para volver a sellar esa puerta. Pasa el tiempo, no sellaste la puerta, la cobertura simplemente se quita. Ya haz de cuenta que vas a la selva en donde hay muchos mosquitos y no te llevaste tu repelente, ¿sí? De repente tu cobertura se rompe y se empieza a fragmentar, y todos los insectos que antes quedaban atrapados en esa malla, todos pasan y todos te atacan, ¿sí? Esto es lo que sucedió. Muy bien, ¿qué es lo que fue entregado en el 11? Toca todo lo que tienes, todo lo que tenía Job, todo, que era lo único que no tenía Job. Y aquí es una enseñanza muy bonita que el Señor me permitió en la madrugada, mi devocional. Todo podía tocar Satanás. Y lo estoy poniendo en grande a propósito. Todo lo que tenía Job. Lo único que no tenía Job era su vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra que su vida estaba escondida en Dios. Era obediente a Dios. Él era obediente a Dios, pero le tenía miedo a sus hijos, ¿sí? Entonces todo le fue quitado menos esto que Dios tenía, y se lo dijo: mira, todo puedes tocar, pero su vida no la puedes tocar, porque su vida está aquí, y lo que está en manos de Dios nadie lo puede tocar. Muy bien, escuchen, vamos a ver qué va a suceder, porque estamos hablando de la sabiduría de Dios, no te olvides. Dice 14: vino un mensajero a Job que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y tomaron e hirieron a los mozos a filo y espada, solamente yo escapé para traerte las nuevas. Estaba hablando, y vino otro que dijo, versículo 16, escuchen bien lo que dice: fuego de Dios vino, cayó del cielo y quemó todo, solo yo escapé. Todavía estaba hablando, y dice que mataron todos sus camellos, todos los sirvientes, y solamente escapó uno para traer las nuevas. 3 noticias, 1, 2, 3. La cuarta, ¿sí? 1, 2, 3. La cuarta, en la segunda, le echan la culpa a Dios. Culpan a Dios.
En la cuarta toca lo que Job no pudo rescatar a tiempo. Sus 10 hijos. De la noche a la mañana, a partir del holocausto último que hizo, de la última fiesta de sus hijos, hasta el otro cumpleaños del primogénito, estamos hablando de un ciclo completo, ¿sí? Empezó a pasar durante ese día del año que había vencido ya, ¿sí? Y había perdido todo eso. Entonces dice la Biblia que en el 20 Job se levantó, rasgó su manto, trasquiló su cabeza y cayendo en tierra, hizo algo. Hizo algo que el diablo no esperaba. Hizo algo que Satanás no esperaba. Hizo algo que el adversario no esperaba. Adoró. Adoró, ¿sí? Y expresó a través de palabras esto. Versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré allí. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muy bien. Vamos a analizar esto. Dios dio, Dios quitó. Y aquí termina, con esta frase termina la introducción del estudio, ¿sí? ¿Qué fue lo que dio Dios? La cobertura. ¿Qué fue lo que Dios quitó? La cobertura. Dios dio, Dios quitó. Job sabía en su corazón que algo hizo mal. Job entendió que perdió la cobertura de Dios. Por eso vino todo eso, ¿sí? ¿Por qué dicen que adoró? Porque él no murió. Pudo haber muerto. Y lo único que tenía Job eran las manos de Dios sosteniendo su vida. Aquí entra la misericordia de Dios. Dios no lo juzgó por lo que no hizo. Lo juzgó con base a lo que hizo. Era temeroso a Dios, era perfecto, era recto. Con base a eso lo juzgó, las cosas buenas, no las cosas malas. Y no le podía quitar lo que ya estaba en las manos de Dios. O sea, lo que ya sujetó Dios, el diablo no lo puede arrebatar. Y esta es la primera base de la enseñanza que te quiero dejar hoy. Todo lo que pongas en las manos de Dios, nunca se lo quites a Dios, porque el único que se lo puede quitar es el que se lo dio. Si has dado a tus hijos a Dios, ahí está. Si le has dado algo a Dios, no lo quites. ¿Sí? No lo quites. Porque entonces queda a merced de este nombre, que ya sabes el ciclo de cómo se mueve. Correcto. Si a pesar de todo lo que te sucede, esto hiciéramos, te aseguro que Dios nos mostraría en dónde está el punto de error para volver a recuperar esta cobertura. Porque Dios da y Dios quita lo que es de Él. Pero como el diablo es un imitador, vamos a ponerlo en grande porque es importante que lo entiendas.
Dios dio, Satán da. Tiempo pasado, tiempo presente. Dios dio cobertura, Dios quitó cobertura. Satanás no puede protegerte si hay una cobertura de acá. Tiene que esperar que tú te salgas y entonces te da una falsa cobertura. ¿Por qué dibujé un círculo? Porque él se mueve de la parte espiritual a la parte física y te empieza a hacer que hagas cosas que antes no hacías. A cambio de esto, te termina de quitar todo lo que tenga que ver con Dios, ¿sí? Y te provee de cosas materiales, te provee de personas superficiales para que te alejes cada día más de Dios. Esta es la forma como trabaja cada uno. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos empezado un ciclo? Empiezas un ciclo, yo me arrepiento de algo que hice, voy a la iglesia, me postro, me derramo, de repente siento esa misericordia de Dios, empiezo a buscar con ahínco la palabra, empiezo a leer, empiezo a orar, empiezo a escudriñar, empiezo mes y medio y luego empieza el declive. Y no alcanzo a llegar a los 3 meses. ¿Sabes qué? Algo hiciste o algo no entregaste que se está perdiendo esa cobertura. Esta cobertura se tiene que ir construyendo desde adentro, a través de las columnas. Tiene que ir sosteniendo. En esta cobertura es el tiempo de la semilla, es el tiempo de la siembra, es el tiempo de la lluvia temprana y tardía. ¿Sí? Es el tiempo de crecimiento para que cuando se venza el tiempo, ya tienes tú un árbol con frutos. Fruto agradable a los ojos de Dios. Y tampoco nos hemos salido de la parábola del sembrador. Creo que ya te diste cuenta. Muy bien. Esto nos lleva, esta pequeña introducción de Job, la semana pasada les hice un dibujo y estábamos hablando del paso de las tinieblas a la luz. Yo creo que con esto que ya acabamos de ver, acabamos de estudiar, pues vamos a tener una idea más clara de lo que vamos a realizar ahorita, ¿sí? Vamos a ver el origen del hombre carnal, del hombre natural y del hombre espiritual. Que como les dije la semana pasada, muchas personas lo han interpretado como que el hombre natural es el mundano, pero vamos a ver con base a la palabra si esto es así o si no es así. Hablamos de las cuerdas del amor, hablamos de la brecha, de la creación de la brecha, cómo se forma la brecha, ¿sí? Si no te acuerdas, ahorita lo vamos a ver para recordar. Prepárate, hermano, porque vamos a ver mucha Biblia, indispensable para este estudio, que son los cimientos de todo lo que vamos a desarrollar después. Así es que es importante verlo y espero que lo disfrutes al mismo tiempo que yo, ¿sí? Muy bien, vamos a leer Ezequiel 22:30. El libro de Ezequiel es un libro en donde se nos enseña a cómo ser intercesores para los que tienen ese ministerio, o de cómo orar por alguien sin necesidad de interceder. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo diga, vamos a interceder por las naciones. ¿Sabes qué? Muy peligroso lo que muchas iglesias incitan a interceder, ¿sí? Intercesor significa estar en medio de dos situaciones.
hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. ¿Sí? Muy bien. Pero si yo me voy al punto bíblico, dice, es ponerme en lugar del otro. Es que ten muchísimo cuidado. Ponerte en lugar de otro es, si no lo has alcanzado a entender, pagar las consecuencias del otro y el otro disfrutar de las bendiciones tuyas. ¿Sí? Así como que ya no se escucha tan antojable, ¿verdad? Y de repente escuchamos en oraciones, vamos a interceder por las naciones, vamos a interceder por el mundo, vamos a interceder. Cuidado, cuidado. No puedes ponerte en el lugar de todo el mundo. Puedes interceder por las naciones. La Biblia te menciona claramente cuándo hay que orar, cuándo hay que interceder. Y de ahí la importancia de leer Ezequiel 22:30. Vamos a leerlo, hermanos, vamos a buscarlo. Ezequiel es un libro profundo. Y te voy a leer 2 versículos de Ezequiel que te des cuenta de los pequeños matices que tiene Ezequiel. El primero es el 22:30 y el segundo es el 33, versículo 30 y 31. Vamos a buscar primero el capítulo 22, versículo 30. Dice, y busqué de ellos hombre que hiciera un vallado y que se pusiera el portillo delante de mí por tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. ¿Por qué te puse este versículo, hermanos? Porque la traducción de esto es brecha, y te lo voy a leer. Y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado, que se pusiera en la brecha. Por tanto, ¿qué es una brecha? En el lenguaje antiguo dice portillo. ¿Qué es un portillo? Es una puerta pequeña. ¿Cuál es la puerta pequeña? La que te dibujé la semana pasada. A favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. Este versículo lo usan muchos para poder decir que hay que interceder por la tierra. Pero escuche muy bien que Jehová dice, busqué entre ellos hombre que hiciera primero un vallado y que se ponga a la brecha. ¿Qué significa hacer un vallado? Que se haga una construcción, que se haga una fortaleza, que se ponga una armadura, que se prepare para ponerse en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, y no lo hallé. ¿Sí? O sea, queremos interceder sin prepararnos, queremos ministrar sin prepararnos, queremos obrar milagros sin prepararnos. Y este es el error que Satanás quiere que nosotros creamos. Tenemos al Espíritu, salgan y ministren, salgan e intercedan, porque sabe que esta es una trampa mortal para cada persona que hiciera esto. Si la palabra de Dios dice que Él está buscando personas que hagan un vallado para ponerse al portillo, a la brecha, por la tierra, y no lo halló, y hay que entender que en este contexto la palabra tierra se refiere al hombre hecho del polvo de la tierra, y no se refiere a un país, y no se refiere a una ciudad, y no se refiere al mundo global, no se refiere a eso. No lo hallé, dice, ¿sí? Muy bien, vamos a leer ahora el 33, 30, 31, y dice así:
Y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de la casa, de las casas. Y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oí qué palabra sale de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense cómo me menciona esto. Si yo no puedo llevar por obra la palabra de Dios, mucho menos puedo interceder por alguien, mucho menos puedo ministrar a alguien, mucho menos puedo orar por alguien. Si estoy haciendo de labios nada más la palabra de Dios y no lo llevo al punto en donde yo le voy a entregar a Dios primero, según aquí, mi avaricia, o sea, prácticamente es una burla lo que estoy haciendo delante de Dios. ¿Sí? Muy bien. Vamos a suponer que tú quieres ser ese hombre que hace su vallado. Y vamos a empezar con el dibujo de la semana pasada. Voy a poner un cuadrado porque es muchísimo más fácil de ejemplificar. Todo esto es el imperio de Satanás. Por tanto, es un reino de tinieblas. Por tanto, es un reino de oscuridad. Por tanto, es un reino de lo oculto. Por tanto, todo lo oculto es pecado, deleite, placeres, sensaciones prohibidas. Todo esto es la ciudad de Satanás. Tenía el reinado, la muerte, que significa separación. Pero dice la Biblia que vino alguien y se atrevió a hacer un vallado, se atrevió a que desde que tuvo un padre llamado José, se atrevió a estudiar, se atrevió a leer, se atrevió a buscar cómo entender la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Se construyó una armadura para que tenga la capacidad de entrar en este imperio. Y tal vez no pudo derrotar todas las tinieblas, pero sí pudo abrir la brecha y fraccionar el mundo de las tinieblas. Curioso, porque ahorita vamos a ver por qué la Biblia dice que 1/3 se va a salvar. El imperio fue dividido en 3 y el tercio que se va a salvar son todos aquellos que estén bajo la luz, bajo la verdad, bajo la obediencia. Y aquí estamos viendo el tercio que se va a salvar. Viene alguien con la sabiduría de Dios, porque es temeroso de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y forma la primera pared, que es la sabiduría. Estoy construyendo la brecha. De repente, aquí hay personas, todo esto está lleno de personas que se pierden todos los días. Pero yo ya entendí Timoteo, yo ya entendí Mateo 28, que debo de compartir la palabra, pero tengo que entender que tengo que construirme un vallado alrededor de mí, tengo que ponerme la armadura espiritual y tengo que entender la palabra de Dios, porque una vez que yo me ponga a la brecha, estoy en el lodo cenagoso. De la única forma que yo pueda salir es a través de la verdad. Y si no conozco al dador de la verdad, ni salgo yo ni puedo sacar a nadie. ¿Sí? Ni salgo yo ni puedo sacar a nadie. Aquí tengo
la brecha. ¿Sí? Muy bien. Esta brecha ahora, vamos a buscar el versículo que se encuentra en Oseas 11, versículo 4. Te lo mencioné la semana pasada. Y dice de la siguiente manera: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Estas son las cuerdas de amor. Sabiduría, vean muy bien la dirección. Sabiduría que viene de lo alto hacia abajo. Vamos formando la escalera espiritual. Estás dándote cuenta cómo se forma. Para subir al Padre con base al único camino que es la verdad. Estas son las cuerdas de amor que forman esta brecha. Sabiduría, temor a Jehová, que viene de lo alto, y verdad para ir hacia Dios. O sea, ir hacia Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Este espacio es el acta de los decretos, donde el cristiano se puede mover. ¿Sí? Muy bien. Tengo esto y vamos a ver qué sucede, porque esta es la parte de la luz. Y te dice fácil la Biblia: en todo lo que va a venir ahorita va a ser pura Biblia. Si entiendes este dibujo, vas a poder entender cómo viene el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. Vamos a ir a la Biblia. Busca tu Biblia, busca tu lápiz, busca tu libreta. Ahorita vamos al análisis de la palabra de Dios. El primer versículo que vamos a estudiar es Isaías 9:2. Isaías. Yo sé que vas a seguir leyendo Job, lo vamos a seguir analizando poco a poco porque tiene muchísimo que ver con todo lo que vamos a ir ahorita, y pues gracias a Dios hubo esa compenetración con lo que se enseñó un día y muchos no tuvieron la oportunidad de escuchar, pues que vamos a irse los compartiendo poco a poco. Isaías 9:2 dice, y dice de esta manera: aprende, porque te voy a empezar a decir otra vez palabras claves que sé que te van a ayudar. Isaías 9:2 dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Muy bien. Aquí hay dos palabras claves. La primera es andaba, es un verbo. Y la siguiente es resplandeció, otro verbo. ¿Sí? ¿Qué significa? Andaba. ¿Sí? Pero fíjate cómo el orden en que te tengo puestos los versículos te van a ir dando la apertura de lo que va a venir después. ¿Sí? Muy bien. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Es el dibujo que tienes aquí.
todo el pueblo estaba en tinieblas. De repente vino una luz cuando se estableció el acta de los decretos. Y te dice aquí, los que moraban en tierra de sombra de muerte, y se refiere al texto que dice en Salmos, en el valle de sombra de muerte, y la luz resplandeció sobre ellos. La luz de Jesús resplandeció sobre ellos. Recuerda que Jesús y el Padre en ese momento eran uno. Él es el resplandor, porque también así se conoce el nombre de Jehová. Ahora vamos a irnos rápidamente a Lucas 1:71. Lucas 1:71. Dice, desde el 78 dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Entrañable quiere decir que viene de la parte visceral de Dios, viene de lo más profundo de Dios. Misericordia, dice, con la que la aurora nos visitará desde lo alto, o sea, resplandece, amanece, que es la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Fíjate, porque aquí entran muchísimos versículos que empiezas a construir ya el camino, empiezas a construir tu casa con lo que ahorita estás escuchando y empiezas a formar el vallado. Fíjate cómo la Biblia empieza a reunir versículos y formar ese rompecabezas. Te dice, para guiar nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es a través de la palabra de Dios, a través del escudriño de la palabra de Dios, a través del entendimiento de la palabra de Dios, es como yo puedo salir del valle de sombra de muerte y conseguir salvar mi alma para poder ser ejemplo posteriormente de otras personas. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Fíjense cómo los versículos que les voy a ir enlazando ahorita nos van a ir dando la respuesta. Lucas 1:79 y el versículo 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía. Escuchen bien qué es lo que hay que hacer crecer y fortalecer. Si tienes tu Biblia ahí, léela en voz alta, no lo sé, di la palabra, porque es necesario decirla. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, o sea, en la mente, que es donde están los velos más profundos de Satanás, en donde no te dejan leer la Biblia, no te van a dejar entender la palabra, porque no quieren que avances. Te van a dejar que la sientas, que te emociones, que ores, que llores, que hagas, que no hagas, pero entender la palabra de Dios no te lo va a dejar Satanás, porque hay una cobertura de Satanás puesta en nosotros, que en la Biblia le llama velos, le llama yugos, le llama ataduras, le llama prisiones, le llama de mil maneras, ¿correcto? Se fortalecía en el espíritu y vivió en lugares desiertos. ¿Qué significa? La simbología de vivir en lugares desiertos es lo que dice el Nuevo Testamento. Apártate de todo mal, huye de tus pasiones juveniles, y te empezamos a armar muchos versículos a través de lo que estamos leyendo. Muy bien. ¿Qué significa en el versículo 79, en la palabra clave, qué significa habitar? ¿Qué significa habitar? Porque aquí dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Verdad? Si yo lo personalizo, es para que Dios vino para que me dé luz, porque yo habito en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Qué significa habitar? Para que yo vaya despertando, ¿no? Muy bien. Juan 1:5.
Juan 1:5. Dice, versículo 4 y 5 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Te está dando la segunda cuerda de amor. Acuérdate que la primera era la sabiduría que abre el camino entre ese imperio de las tinieblas, y la segunda es la vida por la cual nosotros llegamos a Dios. Dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Por eso se apartan las tinieblas y por eso se forma ese camino, por eso se forma esa brecha, y por eso es un camino angosto, y por eso ancho es el camino de las tinieblas y angosto es el camino del acta de los decretos, en donde solamente puedes pasar tú. Imagínate un camino en donde solamente puedes cruzar tú y no puedes cargar a nadie, no puedes llevar a nadie agarrado de la mano, simplemente tienes que hablarle con todo lo que Dios ha hecho contigo en tu vida, en tus experiencias, para que a través de ello puedan ver el reflejo de la luz en ti y les dé ganas también de sentirse irradiados por ese resplandor de Dios. ¿Sí? Tristemente me da una respuesta, no la comprendieron. No la comprendieron. ¿Sí? Y la palabra clave es esa, comprender. Vamos a ver ahorita 2 Corintios 4:6. En uno de los versículos favoritos de un servidor de ustedes, juntamente con el versículo 4. Dice así, vamos a leer el 4. No voy a dejar pasar esta oportunidad de leérselas. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Y de ahí la importancia que me dice la palabra de que hay que crecer en el espíritu, en mi mente, en mis pensamientos, y no solamente en tus emociones, en lo que crees que es correcto. Tu mente tiene que ser liberada, tienes que empezar a usar tu mente, tienes que empezar a pensar, tienes que empezar a analizar para tomar decisiones correctas y diferentes. Dice aquí, fíjense por qué es importante el entendimiento, porque te dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, no de los crédulos, de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Muy bien, la palabra clave es iluminación del conocimiento. ¿Qué significa? Estás en las tinieblas y por más Biblias que te encuentres, no van a presentar una diferencia en tu vida, porque la Biblia, si tú no la abres, si tú no la lees, si tú no te pones el propósito de entenderla, no se convierte en una luz, sigue estando apagada. Porque la Biblia, escuche muy bien esto, hermanos, para que tu Biblia pase a ser un instrumento espiritual importante, la Biblia obedece la intención del corazón. Como puede servir como un arma de doble filo para lastimar, también puede servir para bendecir. Como puede ser usado por el maligno, también puede ser usada por Dios. Entonces, tu Biblia tienes que entregársela a Dios,
y decirle que una la intención de tu corazón con tu Biblia, para que cada vez que abras tu Biblia con esa intención el Espíritu Santo te ilumine, te guíe y te dirige a través de lo que va a formar parte de ti y de tu ministerio. Y es cuando esto que para muchos es papel, empieza a cobrar vida, empieza a vivir y empieza a tener criterio propio a través del Espíritu Santo de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero para darle vida, ¿sí?, hay que darle y regalarle la intención del corazón. Y es cuando te ilumina. Mientras tanto es como una lámpara sin pilas. Espero que aproveches lo que te acabo de decir. Nos vamos a Primera de Pedro 2:9. Pedro, libros fuertes de guerra espiritual. Pedro, una persona que cometió muchísimos errores, pero que al final se dio cuenta de ello y pudo redireccionar su vida entregándola a Dios, como la mayoría de todos como seres humanos. Muy bien. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa escogido y adquirido? Son tus palabras claves. ¿Qué significa? Escogido y adquirido. Para que tú te empieces a dar la importancia que Dios te tiene dado, nos tiene dado, y que nosotros, pues la verdad, muchas veces no tomamos en cuenta lo que Él nos dice. Efesios, vamos a Efesios 5:8. Dice: porque antes eras tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Andar como hijos de la luz. Andar como hijos de la luz. Antes eras tinieblas. Y la palabra clave, son palabras contradictorias en este punto, sería tiniebla y luz, para que te des cuenta de que qué relación hay, qué comunión hay entre estas dos cosas. Tú lo vas a entender al ir escudriñando esto. Efesios 5:8. ¿Sí? Y el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Me enlaza Efesios, Colosenses, va muy empatado de la mano con Gálatas. Aquí está la condición para el fruto. Si todos aquellos que estudian Gálatas no tienen bondad, justicia y verdad, simple y sencillamente su fruto no se activa. ¿Sí? Si Efesios no visita Gálatas para ver cuál es ese fruto, no se activa la fe que fortalece al libro de Efesios. Y así sucesivamente tienen una correlación los libros que Pablo ha escrito. Nos vamos a Juan 8:12. Y Juan 8:12 me dice: les habló Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Creo que hasta ahora te has dado cuenta que todos los versículos que hasta ahorita te he leído tienen que ver con ese camino angosto, ¿sí? Y están ahora sí que corroborando el significado de este simple dibujo. Todo lo que estamos leyendo son los escalones que me van a llevar hacia arriba.
tengo que entender este proceso para poder salir, porque una vez que yo salga, hermanos, empieza aquí mi semilla. Y aquí es donde yo establezco, fíjense la importancia. Te lo voy a hacer en dibujo porque es importante. Ya borré aquí algo importante. Luz, verdad y vida. ¿Por qué? ¿Por qué esto viene así? Porque te vas a entender de dónde sale otro dibujo que hemos estado haciendo muchas veces. Porque haz de cuenta que ya la sabiduría de Dios rompió los yugos, rompió los lazos, rompió las maldiciones. Y la verdad me sacó aquí. Aquí, hermanos, es donde empieza esto. Esto es Jesús, esto es la ley y estos son los profetas. Esta es la roca angular. ¿Y por qué es necesaria esta construcción, hermanos? Para no volver atrás. Porque atrás están las tinieblas, está el lodo cenagoso. Y es cuando dice a la mujer, no, regresó al lodo como la puerca, y el perro no regresó a su propio vómito. Y es necesario hacer este cimiento porque me separa, todo esto me separa de lo que alguna vez fue mi esclavitud. Aquí se queda crucificado, y mira cómo se forma. Mi carne. Aquí se queda mi carne crucificado en Jesucristo. ¿Te diste cuenta qué forma tiene? Y te dice la Biblia, todo árbol sembrado junto a ríos, junto a arroyos, junto a las puertas de las aguas, de las fuentes, crecerá. Esta es tu casa. Este es el granito de mostaza que terminas construyendo porque ya saliste. Ya saliste. Ahora tienes que edificar vallado para que puedas crecer, y el fruto es lo que vas a regalar, no tu árbol. Tu fruto vas a regalar. Si todavía no tienes fruto, no puedes regalar nada. Por eso te dice acá, busca como niño recién nacido la leche no adulterada, para que empieces a ver a través de la ley a Jesucristo, y a través de la gracia de Jesucristo conozco, establezco, hago mi casa sobre la roca y empiezo a crecer. Empiezo a madurar y empiezo a ser un árbol que rebosa en fruto al 30, al 60 o al 100%. Esto es el porqué. Cuando habla la Biblia de cisternas rotas, es porque aquí estoy dando lugar a Dios, al maligno, a las tinieblas, a que pase algo aquí. Y es lo que te dice la Biblia, ¿qué comunión hay? Porque convenientemente, de repente estoy de lunes a miércoles acá, estoy de jueves a domingo acá, y luego me vuelvo a pasar aquí, y es donde empieza a surgir el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Sí? Bueno, ya tienes el porqué de esos dibujos. Y aquí, hermanos, está el corazón, la intención del corazón. Aquí se queda la parte visceral, crucificada juntamente con la carne, ¿sí? Y aquí está la mente de Cristo.
Si tuviéramos papel albanene, lo haríamos los dibujos divididos y luego los unimos y te vas a dar cuenta que esto se forma. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Juan 8:12 dice de esta manera: les habló Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. No sé si han oído las frases que dicen: sigamos los pasos de Dios, sigamos los pasos de Jesús. Se refiere a este versículo: pisar donde Él pisa, saber por qué Él dijo eso, conocer por qué habló esto, conocer por qué callaba tanto, conocer por qué hablaba en ocasiones, por qué se reunía con personas, por qué no se reunía con personas, por qué no pasaba por ciudades, por qué había ciudades en las cuales entraba y cómo evadía toda esa maldad. Todo eso hay que conocer de Jesucristo. Dice aquí: el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. ¿Sí? Palabra clave: seguir. ¿Qué significa seguir? Versículo muy fuerte, Hechos 26:18. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y escucha, porque aquí prácticamente te dice todo lo que te enseñé en la introducción, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón o remisión de los pecados y suerte para los santificados. ¿Sí? Hechos 26:18. La palabra clave aquí es convertir. ¿Qué significa convertir? Yo sé que has escuchado: es que yo ya me convertí y todo eso, ¿no? Pero busca significado mejor para ver si en otra ocasión tú puedes decir que ya te convertiste. Si tú solito vas a ir dándote cuenta de la terminología que a veces se usa y si corresponde o no corresponde. ¿Sí? Muy bien. Dice, el que sigue es Mateo 10:27. Dice la palabra de Dios: lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, predicarlo desde los terrados. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temas a los que matan el cuerpo, no temas a los que aman el cuerpo. Mateo 10:27 dice: lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. Viene Dios, Jesús forma la brecha a través de su sabiduría y nos empieza a hablar de una nueva oportunidad en las tinieblas. Se activa Efesios 2:8, que es la primera fe, el primer don, y nos permite abrir nuestro corazón
lo que te dije en tinieblas, he aquí estoy a la puerta y llamo, decirlo en la luz. ¿Qué significa? Ya pasé de las tinieblas a la luz y estoy aquí. Ahora, cuando alguien me pregunte, yo voy a decir, creo en Dios, he aceptado a Cristo en mi corazón. Y aquí es donde entra el versículo de que yo no puedo negar a Jesucristo delante de los hombres. O sea, yo no puedo, cuando me vuelvan a invitar a tomar, decir, sí, vamos, pero solo un ratito, porque pues ya quiero ser diferente. No, ya no tomo porque conocí a Cristo, ¿sí? Pero esa pequeña frase es tan complicada de decir muchas veces, ¿sí? Pero lo que la Biblia me dice, lo que yo te dije en las tinieblas, en la luz, que es más fácil para ti, ahí lo vas a decir, no aquí. Aquí lo vas a decir, porque ya estás conmigo. Dice la Biblia, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es cuando empiezo a generarme una confianza, una seguridad, y empieza a descansar mi alma a través de todo lo que yo le entregue a Dios. Aquí es el momento de entregar. Renunciar y entregar es aquí, para que cuando salgas aquí, como Job, tu vida está en manos de Él. Comienza la cobertura. Y todo lo que tú construyes, nada te puede tocar. Y aquí en este proceso dice la Biblia, sométete a Dios, resiste, y el diablo huirá de ti, como huyó de Job. No pudo acosar a Job. ¿Se entiende? Y te dice la Biblia, y el diablo no tendrá nada malo que decir de ti. No dijo nada malo de Job, ¿sí? Lo único que dijo, mira, porque tú le diste todo. Más bien estaba hablando mal, pero de Dios, no de Job, ¿sí? Muy bien. Continuamos con Marcos 4:22. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Escucha lo que dice, mirad lo que oís. Con la medida que medís, os medirán otros, y será añadido a ustedes lo que oís, porque al que tiene le será dado. Si tú ya tienes la salvación, te será dada bendición, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El que no tiene la cobertura, aún lo que tiene, todo se le va a quitar. Se refiere a la cobertura de Dios. Al que tiene la cobertura de Dios le será dado más cosas, y al que no tiene la cobertura de Dios, aún lo que tiene lo va a perder. ¿Sí? Para el que no había entendido este versículo, a esto se refiere. El versículo que te dije es el 24. La palabra clave será medir. ¿Qué significa medir? Con la vara con que tú midas, con esa te van a medir. Con la forma en que tú juzgues, de esa manera te van a juzgar. En la forma en que tú critiques, de esa manera vas a ser criticado tú. ¿Sí? Muy bien. Terminando este viaje a través de la palabra de Dios, vamos a rápidamente a darte una pequeña, adelantarte la introducción de la próxima semana. Y vamos a dibujarte. Poco a poco estoy anexando más dibujos que vamos a estar volviendo más particulares. Creo que ya te diste cuenta de la forma en que yo pues busco enseñarte, ir de lo general a lo particular, ir acostumbrándonos poco a poco a una parte de un dibujo, y de repente poco a poco y darnos cuenta de dónde salió, qué es y qué se formó
de una nadita. ¿Sale? Vamos a comenzar entonces ahorita a ver esto. El hombre está formado de espíritu, de alma y de cuerpo. Las tres cosas dentro de una misma sustancia llamada, vamos a ponerle carne, ¿sí? Carnita. Muy bien. Dios nos había hecho así: espíritu, alma y cuerpo. Todo era uno solo. La Biblia dice, todo era uno. Ahora estamos así. Espíritu separado, alma separada, cuerpo separado, y me dice la Biblia en Juan, hasta que todo sea uno de nuevo. Hasta que todos sean uno. Muy bien. Vamos a ir en el proceso de convertir esto en uno solo otra vez, ¿sí? Vamos a revertir el proceso que Satanás hizo en nosotros para volver a convertir esto en esta condición, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar. Presta mucha atención. ¿Qué hace Satanás? Esto lo fragmenta. Vamos a hacerlo en grande. Vamos a hacerlo así. Lo que tú viste al principio, vamos a dividirlo, ¿sí? El espíritu siempre va a tratar de dejarlo fuera, un espacio neutral. O sea, la mente evade, que evada la mente. El espíritu evade, ¿sí? Otra cosa, esto que tú ves aquí es el cuerpo, pero el cuerpo está fragmentado y está dividido. ¿Correcto? ¿Sí? Aquí está Dios. A Satanás en este punto, hermanos, no le interesa estar arriba, le interesa estar oculto, le interesa estar escondido, le interesa estar ahí. Ahí es la astucia de la serpiente, ¿sí? ¿Sí? Espíritu, el cuerpo es lo de acá, pero hay otra cosa que en la parte baja del espíritu también la deja en un punto de evasión, y es la voluntad. Fíjense cómo no entra dentro de lo que sería el cuerpo. Lo que hace Satanás, divide. Dice aquí, cuerpo, cuidado, tengas contacto con la mente. Cuerpo, cuidado, tengas contacto con la voluntad. Cuidadito, o sea, ahí no te dejo, estoy arreando, dice Satanás. Estoy viendo que eso no se vuelva a unir. Porque aquí está la primera parte del alma, ¿sí? En donde en esta parte, que esto que está fraccionado es el cuerpo, pero lo que está dividiendo es el alma, y por eso tenemos aquí el primer pensamiento y el segundo pensamiento que habla la Biblia. ¿Por qué estáis entre dos pensamientos? Y es donde entra la parte interesante, que lo quiero dejar para la otra semana, porque sí voy a ser más específico cuando hablemos de las funciones del cerebro, por qué está dividido en el izquierdo y el derecho, y por qué uno es para una cosa y el otro es para otra cosa. Pero tengo que buscar el contexto claro y sencillo de podérselos enseñar. En donde aquí queda separada algo
que es, aquí están las emociones, y aquí está mi mente parcial. Creo que pienso. Creo que pienso. Porque el espíritu es mi mente y es la que se encarga de pensar y decidir. Acá creo que sí, creo que no, tal vez, no sé, ¿sí? Observa muy bien, porque al fragmentarse esto, también se fragmenta la parte sensorial que tiene que ver con los sentidos. Fíjate, aquí se fragmenta el gusto, o sea, el gusto queda de ese lado y el tacto queda de este lado. Por tanto, fíjate qué peligroso es, porque aquí la mente parcialmente cree que piensa, es en donde se encuentra la vista, el olfato y el oído. ¿Sí? Pero como la mente cree que piensa, cree que tiene fe, cree que Dios es uno, cree que Dios es bueno, cree esto, pero es una mente parcial. No hay una convicción que me puede dar una mente con Cristo. La mente es lo que une y fusiona todo esto. Pero no puede haber esta unión. Por tanto, el primer pensamiento, pues yo creo en Dios, hermano, sí acepta a Cristo, pero no cambiamos. Mi vista está contaminada, mi olfato está contaminado, mi oído está contaminado, y aquí en mi parte emocional, el gusto, es donde yo le doy. Me emociona el gusto, me emociona el tacto. Y es cuando nosotros empezamos a hacer cosas y a corrompernos, porque no tenemos la voluntad de decidir, no hay esa voluntad. Y es cuando Dios viene, que se encuentra el corazón con las emociones. Acuérdate, cuando viene Dios, Cristo entra con la sabiduría, ¿sí? Y solamente puedes unirlo con base a la verdad. Y formas esa brecha dentro de ti, en donde tienes que ir cerrando esa brecha hasta formar esa unión. ¿Sí? Este es el camino de la verdad. Fusiono. Hasta que empiezo a entender. Empiezo a descontaminar mis sentidos, empiezo a descontaminar mis emociones y empiezo a descontaminar todo lo demás. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo va a ir evolucionando. Voy a usar el mismo dibujo, porque solamente cambia algo. En la segunda etapa de esto, ¿sí? Sucede algo. Viene Cristo y es aceptado por la persona. La persona acepta a Cristo. Y la voluntad pasa a estar aquí. ¿Acepto a Cristo? Sí, acepto a Cristo. Pasa a estar en medio. Y hay algo como que quiere tener ese empate, ¿sí? Hay el espíritu todavía está divagante, la voluntad al menos ya hay. Quiero el bien que quiero, ¿sí? Porque el bien que quiero hacer no lo hago, pero tengo la voluntad de hacerlo, ¿sí? Y aquí es donde aparece la carne.
empieza a rebelarse porque ya se abrió. Y esta carne desactiva esto. Quiero seguir a Dios. Y te dice la carne, ¿pero por qué? Si esto es lo que tú quieres darle lugar a tu emoción, tú quieres darle lugar a tus sensaciones, tu vista, tu olfato, tu oído, quieres que te vean, quieres que te admiren, quieres llamar la atención al hombre, quieres mirar, quieres estar ahí viendo tu vanidad, tu apariencia. ¿Sí? Aquí hay un elemento nuevo. Esto que tú ves aquí es la gráfica del hombre natural. La primera que vimos era la gráfica del hombre carnal. Carnal. ¿Sí? Esta es la gráfica del hombre natural. ¿Por qué el hombre natural? Porque ya sabe que hay algo bueno, hay algo malo. Sin embargo, también está la carne. Y entre decidir entre el espíritu y la carne, no puedo tomar esa decisión, así es que mejor me quedo en la parte interna, en donde a veces son mis emociones, a veces es mi mente, a veces es mi vista, mi olfato, mi oído, mi gusto, mi tacto, pero ya hay una diferencia que es la que yo ya tengo conciencia de ciertas cosas. Muy bien. Ahorita vamos a darte los versículos para que tú los analices. ¿Qué pasa con el hombre espiritual? Fíjate que el hombre natural está entre dos decisiones, esta y esta, ya no entre dos pensamientos. Estos son los dos pensamientos que dice Reyes. Aquí está entre dos decisiones, o crezco o me quedo enano, o busco la leche no adulterada o no como, ¿sí? ¿Qué pasa con el hombre espiritual? Vamos a suponer que este hombre natural decide activar su mente a través del escudriño, a través del estudio, activa la mente, activa el espíritu y sucede algo. El espíritu forma esto. Empieza a atraer en la ley de la atracción de dar y recibir, y empieza a hacer que el espíritu baje aquí y pone a Dios por cabeza. Espíritu, voluntad. En este punto, la carne ya no forma parte del fundamento, sino que la carne queda crucificada, que es lo que te había puesto en la vez anterior. Aquí mi mente queda sujeta, mis emociones quedan sujetos, y ahora sí puedo decir que estoy crucificado y puse a Satanás por estrado. Hemos pisado a Satanás. La carne está crucificada, la voluntad está puesta en Cristo y el espíritu está buscando a Dios, en donde el alma está en medio de Dios y las emociones están crucificadas juntamente con la carne a través de la voluntad. En mi mente parcial desaparece y se convierte en una mente racional, en donde yo sé qué es lo que quiero. ¿Sí? Carne está crucificada, el cuerpo se mantiene afuera, por tanto no tengo contacto con nada de eso. Y fíjate que acá queda la vista, el olfato queda crucificado aquí en la mente. Olfato, vista aquí, ¿cómo está? El espíritu sujeta al sentido de la vista y al sentido del gusto. La carne queda crucificada juntamente con el tacto y juntamente con el olfato, y la mente
racional, a través de la voluntad, sujetan al oído. Y es donde yo digo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Y empiezo a ir descontaminando todo mi ser. Esto es el hombre espiritual. ¿Sí? Y así es la evolución de los tres hombres que vamos a ir viendo la próxima semana para entender el por qué nos comportamos de una manera y por qué continuamos haciendo ciertas cosas a través de estos pequeños mapitas, cómo va cambiando el hombre carnal al hombre natural al hombre espiritual. Es una evolución. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a terminar con Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a dejarles este versículo para que ustedes lo estudien, lo analicen, ¿sí? Y ustedes puedan darse cuenta de cuánta relevancia tiene este versículo en estos hombres. Prácticamente en este versículo te está diciendo, entre líneas, que si no estoy juntamente crucificado con Jesucristo, lo que yo vivo, no lo vivo para Dios, lo vivo para la carne. O sea, aquí se encuentran los tres hombres. Si yo ya entendí este versículo, puedo pasar de carnal a natural y de natural a espiritual. Todo es cuestión de activar mi mente, mis pensamientos, mis decisiones, mis actitudes y ponerlas en las manos de Dios. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a orar, hermanos. Les agradezco el tiempo y les espero la próxima semana para continuar con los tres hombres y continuar con qué pasó con Job después de que él exclama: desnudo vine y desnudo me iré. Dios dio y Dios quitó. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque ahora que hemos entendido de dónde viene la cobertura, porque a veces escuchamos oraciones, no pide cobertura, ora por cobertura, ora por fortaleza, ora por esto, ora por lo otro. Ahora entendemos que hay frases o palabras que no se pueden usar a la ligera. No, pues ponte en la brecha, vamos a ponernos en la brecha, vamos a orar. No, hay cosas que solamente se pueden hacer con el entendimiento, porque si no caeríamos en una trampa que Satanás ya tiene preparado desde antes. Ayúdanos, Señor, a no hablar con ligereza. Ayúdanos, Señor, a hablar con sabiduría que viene de lo alto. Ayúdanos también a mantenernos en tu verdad, que es la única manera de construir la casa sobre la roca. Te pedimos perdón, nos ponemos a cuenta, Señor, por cada cosa que hacemos, decimos, pensamos, sentimos, y a ti sea siempre la honra y la gloria por siempre. Gracias por las personas que ven estos estudios y te pedimos que sus vidas sean llenas, plenas y con esa convicción de amarte, de buscarte y de aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por todo. Bendito Padre. Amén y amén.